Soy José Miguel del podcast Círculo Interior y en esta ocasión tengo el gusto de presentar a Jorge Baradit. Estimado Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Aquí tratando de ordenar la cámara, pero no me resultó mucho. Tampoco. Sí. Bueno, qué honor tenerte acá en nuestro podcast Círculo Interior y queremos hacerte unas preguntas sobre tus obras. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué te motivó a escribir la historia secreta de Chile? Bueno, la motivación es justamente esa, ¿no? Que existe una historia secreta de Chile y que más que secreta está oculta. Es una edición de la historia con objetivos súper específicos. Aquí me gustaría extenderme un poquito porque en realidad la historia que a nosotros nos enseñan está mediada por un agente que es causa y parte, ¿no? Que es el Estado de Chile. Y el Estado de Chile ha sido un actor histórico que a veces hace cosas no muy buenas, ¿no? Y como él es el que edita lo que se enseña en las escuelas, seguramente esconde cuestiones que le resultan inconvenientes. Entonces, y dado que no existe un acceso a nuestra historia más allá de la que se enseña en los colegios, encontré que era súper necesario una interpretación y un punto de vista popular, quizá accesible a momentos más adultos de nuestra vida. La historia que nos enseñan son cuentos de niños, para niños, con héroes fabulosos en blancos caballos, saltando al abordaje. Es muy Sandokan todo, ¿no? Y la verdad es que Oye, una pregunta, ¿hubo algún momento detonante para... sí, yo soy lo que se conoce como un hijo de la dictadura, tengo 55 años, nací en el 69, tenía 4 para el golpe, y durante toda mi vida fui testigo de que lo que estaba ocurriendo en la calle no era lo que se estaba diciendo en los noticiarios o en el diario, y que la historia que se estaba escribiendo era completamente distinta a la que yo estaba pudiendo ver con mis propios ojos. Entonces la pregunta fue súper simple: si nos están mintiendo ahora, ¿cuánto nos habrán mentido para atrás? Claro, porque, bueno, ahí, ¿cómo defines tú la historia oficial? ¿Y por qué crees que es necesario cuestionarla? Porque la historia oficial, como te comentaba, es más bien ¿cómo llamarlo? Es un curso de inducción, ¿no? Eh, Está dentro de las necesidades de lo que se conoce como los estados-nación. Los estados-nación no necesariamente responden a una misma historia, esta cuestión cohesionada, y desarrolla muchas herramientas, símbolos comunes como las banderas, los himnos y qué sé yo, pero también relatos comunes, ¿no? Y ahí es donde recurre a todo, recurre a la batalla, recurre a decir que la batalla de Yungay la ganaron los rotos chilenos, el pueblo de Chile, que, Y que, que... es cuestionable todo eso. Lo que pasa es que como cualquier relato funcional, tiene que funcionar. Y para funcionar tiene que dejar cosas afuera, cosas adentro, y en el fondo emitir un relato que es funcional al objetivo. Y el objetivo es que sintamos que somos maravillosos, que somos increíbles, que somos un pueblo único, que nuestras mujeres son las más lindas, que los hombres son los más valientes y que todos nuestros vecinos son una porquería, ¿no? Ese relato cohesionador es lo que llamamos en la escuela historia de Chile. Y la verdad es que la historia es bastante más compleja que eso. La pregunta, bueno, tú empezaste escribiendo ficción. Sí, claro. eh, ¿Y cómo fue ese tránsito hacia la divulgación histórica? Es que no, en realidad no hubo tránsito, son 2 líneas de trabajo que he mantenido siempre y tienen que ver con mis inquietudes nada más, ¿no? O sea, por un lado yo tengo una inquietud por los relatos por los relatos más bien. Tengo una inquietud por los relatos. Cuando estaba en educación media, una profesora me preguntó cuáles eran mis intereses y yo le dije la literatura, la mitología y la historia, y que no entendía por qué
hablar de dioses, hablar de batallas y hablar de ciencia ficción, ¿qué tenían que ver? Y esta profesora me dijo, bueno, son relatos de pueblos, ¿no? Y me golpeó fuerte y descubrí que podía desarrollar este interés por los relatos de los pueblos desde distintas áreas, desde mi interés no todavía desplegado, que es por la psicología profunda, los mitos y la historia propia de un país y también la construcción de historias, ¿no? Pero todo tiene que ver con los relatos de pueblo. Mira, oye, y ahora, tus libros, ¿cuál sientes tú que ha tenido mayor impacto cultural Sin duda, Historia o Secreta de Chile. político? Claro, sin duda, Historia Secreta de Chile es un libro, es una saga que vendió, que sigue vendiendo y que ha superado los 250.000 ejemplares vendidos, que para Chile es una locura. Es el libro registrado desde que existen mediciones más vendido de la historia de editorial de nuestro país. Y yo De no la tenía historia muy de Chile. claro, sí, yo no lo tenía tan claro hasta cuando una vez yo pregunté, cuando superó los 100.000 ejemplares, yo pregunté si había otro libro reciente que había alcanzado una venta similar y me dijeron, En tan bueno, poco tiempo también. es que ese fue el truco, ¿no? Yo llevaba un año, en un año vendió 100.000 y a mí me dijeron, sí, claro, Madre que estás en los cielos de Simonetti, de Pablo, alcanzó los 100.000 ejemplares, pero en 10 años, ¿no? Entonces, es muy brutal lo que pasó y creo que tiene que ver justamente con lo que te acabo de comentar. Para los chilenos, la historia de Chile es algo que hacen otras personas, no ellos. Es lo que hacen los generales, los presidentes, las autoridades, el mundo oficial del Estado. Y cuando tú haces una historia de Chile desde un punto de vista del trabajador, del punto de vista del obrero, de la obrera, del campesino, de qué manera impacta al ni más ni menos el 90% del país, hay una historia completamente distinta. Y la gente entonces se pregunta quién soy, ¿no? No soy el Arturo Prat, no soy Edwards, no soy Ochagavía, no soy Larraín, no soy estos nombres portales que no están entre los compañeros de mi colegio. Entonces, ¿quién soy? Y este libro dio yo diría que más que una respuesta, una puerta de entrada, a entender que la historia la hacen los pueblos y que tú eres protagonista no solo ayer, sino que hoy estás construyendo historia. Y eso yo creo que cambió un poco la cabeza de muchos. Exactamente. Bueno, es muy interesante lo que te dices como investigación paralelo, no comparable a lo que hizo también de la Parra con la música, que le investiga a la gente del pueblo. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo viviste tú el estadio social en el año 19 y qué papel crees que jugó la historia en ese proceso? Mira, es bien curioso porque, a ver, me ha dado la impresión a lo largo de mi vida, cuando he estado estudiando la historia, que es efectivo aquello que dice que no son las personas, ni siquiera los grupos organizados, ni siquiera a veces las instituciones, ¿no? Las que construyen historia, sino que la historia es algo que primero surge de un poema, de algún aroma, surge entre los resquicios de las personas, de las sociedades, que empieza a crecer y empieza a cobrar fuerza y es orgánica, ¿no? Al igual que las plantas, crece de a poquito, agarra fuerza, da frutos y no hay protagonistas en particular. Y me da la impresión que lo que ocurrió en el estallido fue eso, y que el libro Historia Secreta de Chile y los posteriores, ¿no? Incluido Héroes, donde en septiembre del 2019 en septiembre, 2 meses antes del estallido, yo llamaba a derribar estatuas, ¿no? Y Claro, de hecho tengo un libro donde aparece botando la estatua de Pedro Valdivia. Todas esas cosas, más que alguien las haya provocado, eran muchas personas intuyendo y empujando una idea vaga que termina concretándose. Y a mí me da la impresión que
es en ese ejército donde hizo sus armas Historia Secreta de Chile y la investigación. Un síntoma que a mí siempre me llamó la atención y que siempre lo comento es que, bueno, sabemos que en la editorial hacen dos grandes divisiones. Uno, los libros de ficción, que son las novelas, los relatos sobre cosas que son inventadas, ¿no? Y por otro lado está la no ficción, que son los libros de política, de análisis, los libros de historia sobre hechos concretos, cosas que han ocurrido. Se supone. Antes, unos 4, 5 años antes del estallido social, durante mucho tiempo los libros más vendidos eran los libros de autoayuda. Teníamos a Paulo Coelho, teníamos a la psicóloga chilena, esta que yo no recuerdo, Sordo, Pilar Sordo. Pilar Sordo. Claro, teníamos todos estos libros donde en el fondo te decían que el problema eres tú. ¿Ah? Que el problema no es la sociedad, el modelo, lo que ha ido ocurriendo, sino que el problema eres tú y tú tienes que encontrar fuerza en tu interior para resolver, porque no es el sistema, sino que eres tú el deprimido. Claro, y a partir, yo te diría, de esos años, 2015, 2016, 2017, empezaron a llenarse los rankings de no ficción de libros de historia y de análisis político. Y ahí el giro es que cuando tú hablas de política, sociedad e historia, significa que estamos buscando el problema afuera, en nuestros orígenes, en nuestra sociedad, en el modelo económico, en el modelo social, ¿no? Entonces, yo creo que Historia Secreta de Chile se unió a esa ola que estaba cuestionando nuestra historia. Y creo que un gran logro de esta saga fue hacerle ver a las personas, o al menos comunicar, que no se trataba de los últimos 30 años, que tampoco se trataba siquiera de los últimos 50 hasta el golpe militar, sino que estábamos hablando de 200 años de expoliación, de abuso, de un modelo oligárquico, que estábamos hablando no solo eso, sino que desde el inicio de nuestro continente como tal, como América, que había una constante histórica de opresión y dominio que llegaba hasta el día de hoy. Si no, nos explica que en la Plaza Dignidad hubieran banderas mapuches, ¿no? También. Oye, a propósito de eso, ¿por qué crees tú que hay ciertos personajes o episodios que han sido sistemáticamente silenciados? Por lo que te comentaba delante, no son convenientes para el Estado, ¿no? Lo eliminan. Claro, los elimina, los edita, por ejemplo. No es conveniente contarle a la gente la verdad histórica sobre el combate de la Concepción, que la verdad histórica debería basarse en los reportajes de testigos, ¿no? Y los testigos, en vez de eso, se apoyan en el reporte del general que llegó muchas horas después cuando la batalla había terminado. El reporte oficial de los testigos dice que los chilenos se rindieron en el combate de la Concepción. Los últimos que quedaban se rindieron y lo que ocurrió es que los oficiales peruanos, que los querían proteger porque eran prisioneros de guerra, no pudieron contener a la indiada, como ellos se decían, que se fueron encima de los chilenos y los descuartizaron, ¿no? Y la verdad también al respecto es que los indios, entre comillas, ¿no? Los indios peruanos estaban tan enojados con los chilenos no porque fueran unos salvajes, sino que porque los chilenos eran unos desgraciados en la sierra, ¿no? A ellos se les había dado la orden de autoabastecerse, es decir, no iba a haber una cadena de suministro que los estuviera alimentando, entonces ellos se autoabastecían ¿cómo? Robando ganado, matando peruanos, matando gente, robando el grano. Entonces cuando pasó lo que pasó, bueno, tiene su explicación. Entonces, ¿y por qué nos sirve que contemos que los chilenos en realidad se rindieron? Combatieron casi 2 días de manera heroica, eso no se puede decir nada. Tampoco hay problema en la rendición. El punto es que el ejército y el Estado necesita relatos donde la gente se mate hasta, o sea, que entregue la vida hasta el final, porque eso es lo que uno espera de un soldado, ¿no? Por eso también se levanta tanto el ejemplo de Prat, a pesar de que fue un sacrificio
táctico y estratégico inútil, ¿no? Después tuvo otras formas de éxito, pero en ese momento fue realmente una estupidez lo que se hizo. Regularmente me llegan hasta amenazas de muerte por decir este tipo de cosas, pero la verdad es que, y no es broma, pero es cierto, lo que se busca, glorificando el sacrificio de Pratt, es para mandarle un mensaje estatal a la comunidad para decirle que lo que se espera de ellos es que se maten peleando, ¿no? Claro, y que Eh, haya más gente dentro de las Fuerzas Armadas en este momento. por supuesto, el logro del sacrificio de Pratt fue que los cantones de reclutamiento al día siguiente se llenaron de voluntarios para la guerra, y eso no está mal, Madre mía. pero explica, ¿no? Por qué ese tipo de relatos se instalan y no otros. Oye, una pregunta dentro de todos estos libros que tienen de historia. ¿Hay alguna historia pendiente que te gustaría contar en un próximo libro? Siempre hay historias pendientes. A ¿Ya mí me tienes gustaría. algo más o menos o varios? Sí, fíjate que justamente a raíz del combate naval de Iquique, eh, estoy desarrollando ahora un libro para este año. Estoy en proceso de edición de un libro sobre un tema del que tampoco se habla mucho, que tiene que ver con historia, pero no, que es sobre identidad nacional, ¿no? Y más que identidad nacional, cuáles son los relatos y los mitos que gobiernan o que traslucen nuestro inconsciente. Y en ese sentido, por ejemplo, me refiero a el mito de Kaikai y Tenten, de Chenchen Bilú, que, que es nuestro mito creacional, ¿no? Una serpiente de tierra que combate contra la serpiente de agua, que provocan terremotos y maremotos, y entre medio está el ser humano, ¿no? Están los mapuches, que tienen que refugiarse en las cimas altas viendo este cataclismo tectónico. Y de qué manera ese relato habla de cómo somos y de quiénes somos, ¿no? Por ejemplo, los chilenos como personas que están permanentemente expuestas a terremotos, inundaciones, maremotos, de manera regular, que viven entre una serpiente de agua y una serpiente de tierra, que se están peleando, vive permanentemente enfrentado o expuesto a fuerzas que no pueden controlar, que son incontrolables. Entonces, ¿qué hace eso? Que seamos un pueblo que le tenemos temor a la inestabilidad, que nos encantaría vivir sin que se nos mueva mucho el suelo. Somos un pueblo también introvertido que está esperando el momento para actuar. Por eso que nos sentimos vivos en las tragedias, ¿no? Y como que los chilenos en realidad somos cerrados, medios egoístas, de círculos muy pequeños, que Hermético. no habla en los cafés, no habla con la mesa al lado, ¿cachai? Que eso uno ve en Argentina, en Italia, sino que muy cerradito, y que solamente cuando hay tragedia explota esta cuestión solidaria y vamos a barrer los escombros y levantemos campañas. Entonces, Es lo que ¿de qué motiva manera? el Claro, comunicar. de qué manera la geografía, nuestra historia y nuestras alegrías y nuestras tragedias, a partir de distintos momentos y situaciones, nos va modelando como sociedad y como cultura. Todo esto va en la misma línea en todo caso, que significa entendernos a nosotros como pueblo, porque somos un pueblo muy joven, que todavía no tiene mucho que decir, ¿no? Que es muy joven, que aún no se construye completamente como sociedad y que necesita permanentemente cinchos y temores, ¿no? ¿Qué otra cosa que temor fue el rechazo a la posibilidad siquiera de que nos llamásemos plurinacionales, ¿no? Cuando esto dio miedo, porque no, somos uno, no me vengan a dividir, ¿cachai? Porque le tenemos temor a la inestabilidad, le tenemos temor somos conservadores, no nos gusta que nos muevan el piso. Exactamente. Oye, Jorge, mira, yo quiero integrar a Leonardo Veloso, que es mi compañero del podcast Círculo Interior, que también tiene ganas de preguntarte cosas y contactarse contigo. Así que ahí estás, Leo. Bueno, empecé leyendo tus libros, partí hace un rato ya con la historia secreta de Chile.
Y contigo me pasó algo que no me había pasado con, no lo tome a mal, que no me había pasado con otro escritor, me pasó solamente una vez antes, que fue con Tolkien. Mm. Que Tolkien, cuando tú empiezas a leer los relatos, empieza con todo el contexto, ¿cierto? Y en algún momento te agarra y te atrapa, y Claro. no te suelta, y te pesca, es como que el libro te saca una mano y te agarra la cabeza. Eso me pasó Mm. contigo. Empecé a leer la historia secreta y empecé a adentrarme, ¿cierto? En el contexto y dije, no, este gallo me tiene. Y de ahí empecé a leer y empecé a pedir, empecé a comprar tus libros de manera legal, ¿cierto? No en la vía pública. Y, y empecé a revisar algunos. Bueno, y ahora te muestro, estoy con el sótano rojo, Ah, buenísimo. que está Ese- muy bueno. Estoy empezando a leer y creo que por aquí va un poco las dos preguntas que te quiero hacer. Ujú. La primera de ellas, hablando primero de Tolkien, que para mí es como un gran influenciador de escritores, sobre todo de ciencia ficción y como un poco de la épica, ¿cierto? Hablando de la épica chilena. Quería preguntarte si tú tienes escritores que te hayan inspirado y de los cuales te hayas basado como para ir generando esta dinámica, esta suerte de universo baraditiano, por decirlo así. ¿Tú dices en la historia o en la ficción? En general, en la historia o en la ficción, porque tú partiste escribiendo ficción también. Claro. Mira, en general, yo creo que la primera influencia que tengo es bien ñoña, es bien nerd porque no es literaria ni nada, es Star Wars. Eh, Star Wars tiene esa gracia, ¿no? Que en el fondo te está contando, vengo acá porque se me estaba acabando la batería, así que voy a Ok. entrar a la casa. Star Wars tiene esa característica que en el fondo te está contando una historia, pero que la verdad uno tiene tiene una carga, tiene todo lo que a mí me gusta, que comentaba adelante, tiene una carga que es eh, religiosa, mitológica, tiene una carga histórica también, porque en el fondo el universo Star Wars es tremendamente complejo, muy denso, y también estas épicas de sci-fi. Entonces es muy divertido para mí que haya sido una película, ¿no? Que se supone que era para cabros chicos, la que, la que finalmente me haya entregado la visión para hacer lo que hago, ¿no? Yo creo que ese es el origen. Sí, podría haberte dicho Borges, Cortázar, Claro, pero la verdad es que no. Fue Star excelente. Wars. Oye, y bueno, aprovechando del universo Star Wars, del cual yo también soy un poco fanático, mira, se me ocurrió ahora la pregunta, ¿tú por casualidad viste la segunda temporada de Andor? La terminamos cuando salió, el martes de esta semana. ¿Qué te pareció? ¿Qué queréis que te diga? Una de la gran gracia ¿me escuchas bien, no? Sí, te escucho bien. Ya. La gran gracia de Andor creo que es que finalmente pasa de un Star Wars que está más basado en eventos mitológicos, en tratamientos épicos o románticos de la historia, a una historia política cruda y dura, ¿no? Yo creo que el mundo, la gente de Lucasfilms, George Lucas, no tiene idea el impacto que tuvo en su momento en Chile, porque estamos hablando de que en nuestro país, efectivamente, cuando yo tenía 13 años, había una rebelión, habían grupos armados de rebeldes, había una dictadura, había un loco con capa paseándose por ahí, con capa hasta el suelo. Estábamos viviendo, o sea, en Andor está la IBS, nosotros teníamos la CNI, o sea, nosotros estábamos viviendo Star Wars. Eso es algo que quizás Tal cual. George Lucas no tiene idea. Había Entonces, colaboracionistas, había nosotros gente que teníamos adhería al ese imperio. correlato con la realidad que puede ser incomprensible para algunas personas y nosotros estábamos... Entonces, ese universo, para la gente que tiene 50, 40, eh, tiene un anclaje con nuestra historia harto mayor. Y cuando vimos ahora Andor, chuta, yo no podía dejar de pensar en el Frente Patriótico, en los ayudistas, ¿cachai? En de dónde se sacaba el financiamiento, de los vínculos con la alta política, de qué manera estaban condenados, como dice en un momento, estamos condenados a usar las mismas herramientas para derrotarlos.
Es tremendo, yo creo que Andor es la mejor serie de Star Wars que se ha hecho, la serie, ¿no? Opino lo mismo, creo que es lo mejor. Y en términos cinematográficos también dice mucho, muy buena. No, es tremendo, tremendo, Sí, tremendo. Andor es por eso que si tú o sea, yo creo que en Rogue One nos dimos cuenta, los creadores de Andor desechan o dejan de lado toda alusión mística, ¿no? A la fuerza, a los maestros de artes marciales, los lightsabers, todo eso que en un momento nos fascinó y que nos conectaba un poquitito con el mundo de Tolkien, ¿no? Obi-Wan Kenobi era, en el fondo, el, Gandalf. Ga- el mago, se Sí, me olvidó. Gandalf. Gandalf, claro. Obi-Wan era Gandalf. Había un correlato con el mito, con el ciclo del héroe. Bueno, todo eso quedó fuera y quedamos con una rebelión pura y dura que tiene esas características, ¿no? Son gente que sufre, que muere, que mata, que asesina, que es tan sucia como el imperio. Eso es una forma, en el fondo tiene que ver también con lo que yo quise hacer con Historia Secreta de Chile, ¿no? Esto es como Star Wars contado, pero a los adultos. Loco, no Maravilloso. se trata de héroes como cowboys recorriendo la galaxia, sino que es muy duro, sucio y terrible. Perfecto. Oye, quiero justamente linkear un poquito una pregunta con la otra, y es como, ¿qué te pareció a ti? ¿Cómo viviste tú en la época, ¿cierto?, del fin del imperio que hubo en Chile, ¿cierto? El fin de la dictadura, que es más o menos la época que transcurre este libro. ¿Cómo fue para ti esa transición de la dictadura pura y dura, ¿cierto?, a la democracia, pero el caballero todavía andaba por ahí? ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, uno no siempre se da cuenta cuando está viviendo en tiempos históricos, ¿eh? Y cuando la realidad se ve tan presionada, como en el caso de una tiranía, tan libre de matices, ¿no? Porque en el fondo uno termina sintiendo que hay buenos y malos y que los buenos son buenos y los malos son malos. Que cuando pasas de ese periodo épico, del periodo épico al periodo concreto, que es lo que le pasa a cualquier revolución. Cuando termina la revolución cubana y empieza el gobierno, cuando termina cualquier forma de levantamiento, choca con lo que se llama la realpolitik, ¿no? Entonces pasamos de un periodo donde todos somos combatientes heroicos en un periodo terrible pero romántico, a, mire, pero sabéis que en realidad tú en realidad ya no sirves porque, ¿no? Al final, yo siempre recuerdo el final de la película Lawrence de Arabia, cuando el representante de los británicos y el representante de los árabes se miran y despiden a Lawrence de Arabia entre vítores, ¿no? Y le aplauden, sin ti no seríamos nada, y cuando se va dicen, menos mal que nos libramos de este gallo. Porque en el fondo hay gente que es útil en las revoluciones, pero después no sabe ser un cerdo, como de repente hay que serlo en la política. Por eso que Fidel Castro mandó al Che Guevara a Bolivia. Pues, o sea, ¿sabes qué? Aquí ya hicimos la revolución, así que ahora ándate para allá, no sigáis hueveando, ¿cachai? Ándate a Bolivia a hacer otra revolución. Claro. Y eso nos pasó a nosotros, porque como cabros chicos además, que respiramos romanticismo, el ver el gobierno de Aylwin, el ver el paso de la transición a perdón, de la dictadura a la transición a la democracia, nos pareció más que una transición, nos pareció una traición, porque nosotros habíamos vivido en el romanticismo espantoso de combatir al mal. ¿Ya? Entonces esperábamos conductas que no son reales también, ¿no? No es que nos esté disculpando, pero en ese momento Pinochet tenía el sartén por el mango, tenía el respaldo del empresariado chileno, el respaldo de todos los estamentos de poder. Si nosotros lo único que teníamos era el poder ejecutivo. Yo siempre digo, aterricen, no somos la izquierda y la derecha, no somos fuerzas equivalentes. Ellos tienen, nosotros tenemos el apoyo popular a veces, tenemos platas que podemos sacar de aquí y de allá a veces. Estos gallos están respaldados por mineras transnacionales, por forestales transnacionales, tienen todos los billones, trillones del planeta para hacer lo que quieran. Tienen todos los canales de televisión, tienen todas las radios, tienen todos los diarios de Chile, de norte a sur. Entonces, claro, cuando uno ve
esto, entiende por qué hubo que ser, tuvimos que actuar así con Pinochet, ¿no? En los primeros años. Lo que uno no entiende es cuando ya lo quieren liberar de Londres y lo posterior, ¿no? Y ahí uno siente ya así que esta gente se acomodó, que esta gente le encantó el modelo y que encontró fantástico poder hacerse millonario, ¿no? Y hoy día tenemos que todos los líderes de la primera concertación, o la mayoría, son tipos muy bien asentados, con tremendas fortunas, metidos en 5 o 10 directorios cada uno. Entonces ahí la cosa ya uno puede entender ciertas cosas que tienes que dejar pasar, pero hay otras que no, ¿no? La cuestión se pudrió. Y quizás por eso todos los cuentos de hadas terminan ahí, ¿no? Los cuentos de hadas terminan cuando las parejas se casan, terminan cuando se derrota al malo, pero cuéntate un poquito lo que viene después, pues ya puede que no sea tan bonito. Opino lo mismo, concuerdo perfectamente. Oye, qué Oye, buena. José Miguel, te doy el pase para que continúes con la entrevista. Gracias por contestar mis preguntas y vamos a estar atentos a cualquier otra publicación que salga y las pantallas disponibles de Círculo Interior, si algún día quieres volver o presentarnos algún libro para que nuestro público lo conozca un poco más. Bueno, de todas maneras, nos encantaría eso, de volver a estar contigo en otra entrevista, encantado. en un círculo interior, como tanto más profundo. Ahora, ¿qué le dirías tú a la gente joven que quiera entender mejor el país y no sabe por dónde empezar? Que lo digo un poco en ese sentido. Sí, yo creo que es súper importante que discutan sobre el país. Es fundamental estar informado para tener espíritu crítico. Hace unos días conversaba con unos chicos que me decían que por un lado les decían que tenían que tener espíritu crítico y por el otro lado les decían que tenían ellos que andar opinando. Y yo les tenía que decir que desgraciadamente para tener opinión hay que tener información. No puede alguien, claro, entonces no puede alguien levantar y decir, mire, yo creo que Salvador Allende es el culpable de que apareciera Pinochet. No, no cualquier opinión vale. Eso es mentira, es una de las grandes mentiras de nuestro tiempo. Todos pueden tener opinión, pero no significa que todas valgan lo mismo. No, mi opinión no vale nada frente a un oncólogo en cáncer, ¿no? Y mi opinión no vale nada sobre ciclismo que la de un ciclista. Por eso que algo que se perdió, que era muy valioso en la modernidad, era justamente esto, lo de los modelos, ¿no? Que habían alturas del pensamiento a los que uno escuchaba y basaba en ellos, ¿eh? En la multiplicidad de opiniones de expertos, terminaba construyendo su opinión, no en base a lo que dijera el vecino en una cuenta de TikTok. El descrédito de las instituciones, desgraciadamente, nos ha traído también a esto, ¿no? Eh, a mí me parece que lo primero que tiene que hacer cualquier joven es el interés de conocerse, el interés de saber quién es, el interés de saber como base, ¿no? El interés de saber de dónde viene, quién es, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus abuelos, en qué trabajaron, a qué clase pertenece, qué momentos de la historia afectaron, porque esto no es solamente no es solamente un aprendizaje en torno a la historia, sino a las historias, es decir, la mía personal, la de mi primer círculo que es familiar, la del segundo, que es el regional, y tiene que ver con el paisaje al que yo pertenezco, la costa, el bosque o qué sé yo, luego el nacional y el mundial. En la medida en que yo voy abriendo esos horizontes concéntricos, voy pudiendo tener opinión sobre la vida, ¿no? No solamente sobre la historia, y sobre, lo más importante, sobre la política. Que la política no es la administración de cierta ideología, sino que es básicamente la preocupación por lo que ocurre en lo social, en la cosa pública. Yo hago política, le explico a los cabros en los liceos, si me preocupo de que me van a botar el árbol ese de la plaza, o que van a esterilizar a todos los gatitos sin preguntarle a nadie. Cuando yo me preocupo de la industria que está al frente de mi villa, que va a emitir emanaciones tóxicas, estoy haciendo política. Lo que viene después, les explico, es cuando tú adhieres a ciertas ideologías
que plantean soluciones para todos esos casos desde cierto punto de vista. Ahí es otra cosa, ¿no? Ahí uno adhiere a tal o cual visión ideológica de cómo construir sociedad. Pero yo creo que a los cabros los están alejando de eso, en vez de decirles que busquen su identidad, les están diciendo que compren una, ¿no? Que compren una, comprando cierta ropa, viendo ciertas cosas, adscribiendo a tales tribus. Es fundamental en este momento, es fundamental porque durante el siglo XX fuimos descubriendo que ser felices tenía que ver con ser quienes somos, ¿no? Buscar adentro, descubrir a través de un largo camino quiénes somos para después replicarlo o buscar de qué manera hacerlos coincidir, ¿no? De esa manera solamente podemos ser felices. Nunca va a ser feliz un músico que ejerce de ingeniero comercial, ¿no? O una persona que nace hombre pero no se asume gay o trans. Un cuerpo entero. Exacto. Uno Claro. tiene que hacer coincidir quién es en esos dos ámbitos, y ese es el camino a la felicidad. Y eso se consigue buscándose, ¿no? Y también, para cerrar, tú terminas buscándote a ti, terminas buscando, después pasas a entonces quién es el pueblo, quién es la sociedad, cuál es el país, quién es el mundo, cuál es la humanidad. Ese es el camino. Creo yo. Porque a propósito de lo que justamente estamos hablando, un amigo que quiere preguntar, que es músico, que es profesor, y él dice, la pregunta es cómo deberíamos enseñar la historia de Chile y Universal para que las personas tengan más herramientas para entender el mundo y su lugar en él. Lo estamos hablando ahora un poco. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Que es la historia parte por quién es uno. Hay un ejercicio que se hace en otros currículos escolares, que es armar el árbol genealógico, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de partida. ¿A quién soy yo? ¿Quiénes son mis papás? ¿Quiénes fueron mis abuelos? ¿Fueron campesinos? ¿Fueron obreros del salitre? ¿Fueron migrantes? ¿Sin migrantes de dónde viene? Viene de Italia, viene del Congo, viene de Venezuela. Después, entonces, ¿de qué manera está compuesto el país? Son círculos concéntricos, pero que parten de la persona. Ojo, no el individuo, la persona. Este ser complejo que hay dentro. Nuestra pega durante la vida se trata de sacar esto que está adentro de nosotros y hacerlo y adueñarse de aquello, ¿no? Hacerse dueño de tu propia historia primero. Y después vas a entender al de al lado, tu familia, el de la mamá, pero la manera de enseñar historia, si a mí me preguntaran, yo lo primero que haría sería, ¿de dónde vienen tus abuelos? ¿Y qué gobierno vivieron? O sea, ellos me pueden decir, chuta, resulta que mis abuelos vivieron durante la dictadura de Ibáñez, o entonces ellos vienen del norte. ¿Y por qué se vinieron del norte si eran mineros? Bueno, porque descubro que en esa época hubo una gran crisis del salitre y de la minería internacional, y el gobierno qué sé yo, de Alessandri o de Ibáñez hizo tal cosa que afectó de manera negativa a mi familia. Así voy construyendo historia. Yo pienso que exactamente lo que tú estás diciendo, para entender la historia y para entenderse uno mismo, de saber a dónde viene y todo el proceso que ha tenido cada ser humano. Exacto. Jorge, para mí, yo quiero agradecerte la entrevista que nos has podido hacer con Leo a nuestro podcast Círculo Interior, y muchas gracias, y esperamos de nuevo poder contactarnos contigo, y muchos saludos también a Paulina, y agradecerte que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, querido. Yo encantado, muchas gracias a usted, a Leonardo, a ti, y estoy disponible para unas futuras conversaciones. Así que les vaya súper bien. Nos despedimos acá desde la costa. Aquí también. Chao, chao. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.